¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente a otra edición de su entrevista a fondo por Quinta Visión. Sin duda, uno de los temas que ha marcado la agenda noticiosa estas últimas semanas han sido las denuncias por abusos sexuales a menores. Por este motivo nos encontramos junto a Marcelo Platero, director regional del Servicio Nacional de Menores, Sename. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Marcelo, el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, la semana pasada, en una visita que estuvo en San Felipe, señaló que las denuncias por presuntos abusos sexuales el año pasado, acá en la quinta región, ascendían a 600, siendo que eran 6.000 a nivel nacional. O sea, estamos hablando de un 10% del país de denuncias que emanan de acá de la región. Correcto, mira, hemos tenido un aumento en las denuncias de alrededor de un 20% en relación al igual año anterior. Esto principalmente está motivado por la enorme labor que han hecho los medios de comunicación y las campañas que ha iniciado Sename, apuntando a la denuncia. Fíjate tú que un dato que tenemos nosotros es que de cada 3 abusos sexuales que ocurren en Chile, solamente uno es denunciado. ¿Por qué ocurre esto? Porque generalmente los abusadores sexuales están dentro del círculo íntimo de la familia y del círculo cercano a los niños. Por lo tanto, esta cifra de incremento nos puede hacer presumir, ¿cierto?, que la gente hoy día se está atreviendo a hacer la denuncia. Está teniendo más confianza en el fondo en las instituciones. Correcto, y además hay una mayor conciencia de que efectivamente estas situaciones no deben ser permitidas. Fíjate una cosa, un dato importante. ¿Cómo una familia puede denunciar cuando el denunciado es el sostenedor de la familia? Claro. Es la pareja de la madre, es un abuelito o una abuelita. O sea, la verdad es que es complejo poder hacer esas denuncias, ¿cierto? Y esto generalmente quedaba al interior de las familias como una especie de secreto. Y hoy día creemos que es muy bueno que la gente se atreva a denunciar. Ahora, muchas veces se piensa que existe una especie de paranoia, por decirlo de alguna manera, frente a estos casos de abuso, porque estamos expuestos todo el tiempo a abuso en un jardín infantil, a abuso en establecimientos educacionales, en colegios. ¿Cuáles son las reales señales que pueden demostrar que un niño está siendo abusado? Bueno, las señales son múltiples y no solamente con la ocurrencia de una señal podemos estar frente a un abuso sexual, pero principalmente en el caso de los cambios abruptos de comportamiento. Es decir, si teníamos un niño que era extrovertido, de pronto se vuelve introvertido, un niño que se vuelve sometido, o al revés, un niño que era extrovertido y se vuelve introvertido, o sea, un cambio abrupto de comportamiento. Aparte de las marcas físicas, por supuesto, así que en el caso de la violación, pero por ejemplo, un niño que tenga temor en el colegio, un niño que niños que vuelvan a hacerse pipí, ¿cierto? O un conjunto de situaciones anormales que a los papás les llaman la atención en un cambio de comportamiento. Ese es el momento de poder consultar, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede estar pasando con algún especialista? Justamente, ¿qué tipo de especialistas son los que pueden acudir los padres o los familiares de un niño que presenta, por ejemplo, como tú señalabas, un cambio de comportamiento? Mira, principalmente nosotros contamos con OPDs, con oficinas de protección de derechos, en la mayoría, ¿cierto?, de las municipalidades de la región, donde contamos con equipos de especialistas que pueden orientar a las familias, ¿cierto?, orientar a la familia, orientar a los apoderados para iniciar las denuncias, ¿cierto?, en el caso, o para descartar si efectivamente la preocupación no es tal. Lo importante acá de la familia es, más allá de esperar, ¿cierto?, que esto haya ocurrido, ¿cierto?, tiene que ver con aquellos mecanismos de protección. Nosotros les hacemos un llamado a las familias para que siempre, ¿cierto?, siempre conozcan los entornos de los niños, es decir, conozcan a sus profesores, conozcan a sus compañeros de curso, conozcan al chofer del bus escolar. Los padres apoderados deben conocer los entornos de los niños. Ya lo dijimos, el 90% de los abusadores sexuales están en el entorno de los niños. Claro. Por lo tanto, el abusador sexual infantil lo que busca es estar en profesiones, ¿cierto?, o oficios o alguna situación laboral que permita establecer ciertas confianzas y aprovechar esa confianza para cometer el abuso sexual. Ahora, ¿cuál es la postura del Sename frente a todos estos casos que han salido últimamente, principalmente en establecimientos educacionales? Muchas veces, como ocurrió en el Colegio Inglés de los Andes, los apoderados tienden a tomar la justicia por sus manos. Veíamos hace un par de semanas cómo quemaban el automóvil de un profesor que los días siguientes finalmente confesó su delito. Mira, nunca nosotros vamos a estar en favor de la violencia, pero
de una u otra manera como padre, ¿cierto? Y esto no como autoridad, como padre, uno puede entender, ¿cierto? Puede entender la rabia, la ira de un padre que ha visto abusado a sus hijos. Pero uno, si bien lo puede entender, no lo puede justificar, ¿cierto? Nosotros no podemos llegar a una sociedad donde empecemos a tomar la justicia por las manos, claro. Porque ahí estamos cometiendo otro delito. Y es como recuerdo una frase que decía Juan Pablo II: ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Por lo tanto, el rol del Estado, el rol de los tribunales de justicia, el rol de los fiscales, el rol de todo el circuito de justicia que debe proteger, ¿cierto? En el caso de Sename, y también perseguir, ¿cierto?, a los responsables, tienen que funcionar, ¿cierto? Y en ese caso las familias deben quedarse tranquilas, que hay un grupo de profesionales que va a estar acompañándolo en la situación y persiguiendo y protegiendo a los niños. Una pregunta que queda es que, ¿qué es lo que ocurre con el menor que ha sido abusado? Por ejemplo, tú comentabas en el comienzo de esta entrevista el caso de un sostenedor de una familia. En el caso que el sostenedor sea el abusador, ¿qué es lo que ocurre con ese menor? ¿Qué es lo que ocurre con esa familia posteriormente una vez que se hace la denuncia y que se comienza la investigación? Perfecto. El tribunal lo que hace en este momento es determinar, pasan dos cosas. Primero, el tribunal comienza una investigación y el tribunal determina medidas cautelares, ¿cierto?, para proteger al niño. Medidas cautelares que tienen que ver con el alejamiento, ¿cierto?, del victimario, ¿cierto?, del niño, ¿cierto?, o de la niña, ¿cierto? Ahora, si los victimarios están son su propio grupo familiar, ¿cierto?, se busca a una familia extensa, algún tío o alguien que lo pueda tener. Y si en el caso no encontramos en la red a alguien que pueda tener este niño, contamos con la residencia de Sename, donde los niños pueden estar mientras se soluciona su tema jurídico. Fíjate tú que el gobierno lanzó un paquete de medidas de prevención del abuso sexual. Por ejemplo, los brazaletes electrónicos, ¿cierto?, que va a permitir tener alejado, ¿cierto?, al victimario de las víctimas, ¿cierto? El registro conocido por la prensa como el registro de pedófilos, ¿cierto?, donde el registro civil va a manejar una base de datos de todas aquellas personas que han sido condenadas e inhabilitadas de por vida para establecer trabajos que estén cerca de niños, y la obligación de las instituciones que tengan niños a su cargo, ¿cierto?, también de ir a este registro. La entrevista única, la separación de vías del Sename, las campañas, pero el Estado, ¿cierto?, no podemos tener un carabinero en cada una de las casas, ¿cierto? Por lo tanto, la familia es el principal motor de prevención, ¿cierto? Y la comunicación, acoger a este niño, porque ¿qué es lo que pasa cuando el abusador es cercano? Muchos niños no les creen, ¿cierto? Le dicen, mire, ¿sabe qué? Yo tengo miedo de este tío porque este tío me hace cosas, pero ¿cómo va a ser? Te estás confundiendo. Entonces al niño no le creen, ¿cierto? Entonces lo primero que nosotros tenemos, y así lo dice la Convención, que tenemos que creerle a los niños, ¿cierto? Tenemos que creerle a los niños. Fíjate tú que en el caso de los niños pequeños es muy difícil que un niño invente este tipo de cosas, porque los niños no están en condiciones de poder elucubrar, ¿cierto?, las situaciones que tienen que ver con abusos sexuales. Por lo tanto, en el 90% de los casos de niños pequeños que denuncian o dan cuenta de un abuso sexual son ciertos. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de recomendación se les puede dar también a los empleadores, por ejemplo, de colegios, de jardines infantiles, al momento de hacer la entrevista? Tú ya señalabas entrevista personal, tal vez es necesario incorporar evaluaciones psicológicas al personal que se está integrando, que ya trabaja en estos establecimientos. Siempre es importante tener evaluaciones psicológicas. No obstante, los test, es muy difícil que un test, ¿cierto?, los test laborales, ¿cierto?, puedan detectar una parafilia, en este caso como la pedofilia, ¿cierto? Pero lo importante es siempre tener reglamentos claros. Por ejemplo, hay instituciones que me han contado que tienen un reglamento, por ejemplo, el 2-1. Es decir, que nunca un funcionario puede estar solo con un niño. Claro. Siempre tienen que haber 2 adultos con un niño. Y eso es una muy buena práctica, ¿cierto? Y que permite descartar, ¿cierto?, el tema de la situación de abuso sexual. Yo conozco algunos colegas trabajadores sociales, algunos colegas psicólogos, que cada vez que hacen entrevistas lo hacen con la puerta abierta, o lo hacen en presencia o a vista, no lo que estamos conversando, ¿cierto?, pero a vista de otra persona, lo cual pueda dar seguridad de lo que se está haciendo. Pero tampoco, como tú bien decías, no podemos echar una paranoia.
paranoia. O sea, no podemos tener a los niños escondidos dentro del closet para que no les pase nada, ¿cierto? O escondidos en el fondo de la casa, en una pieza, o en una torre, ¿cierto? Como siento más de vocabulario de niño. Lo que tenemos es enseñar a los niños a una autonomía progresiva, ¿cierto? Enseñarle a los niños que hay partes del cuerpo que son privadas, ¿cierto? Los padres progresivamente tenemos que ir respetando los espacios, ¿cierto? Respetando los espacios, diciendo, no sé, decirlo de una forma, cada vez ir, a medida que va creciendo, ya no limpiarle el potito, ¿cierto? El potito, decirle, mire, mijito, esto es son partes privadas, ¿cierto? La confianza y la comunicación. Bueno, todas estas acciones preventivas nos van a ayudar a que este niño pueda establecer relaciones, ¿cierto? Relaciones con otros de buena forma, y principalmente la confianza. Que el niño entienda a su familia como un espacio de protección. Cuando yo me siento a la familia como un espacio de protección, yo voy y le cuento. En las familias no pueden haber secretos, ¿cierto? Es decir, los niños sepan eso. Esos son elementos protectores dentro de muchos, por supuesto. Bueno, y por supuesto, me imagino, ya para ir cerrando el tema de las denuncias de abuso, el consejo siempre es, frente a cualquier indicio de abuso, denunciar de inmediato. Siempre fue una denunciar, porque cuando ya ocurre, ojalá después no lo estemos lamentando, ¿cierto? Si tenemos alguna duda, consultemos a algún especialista, vamos a la OPD, hablemoslo en el colegio, pero nunca nos quedemos con la duda, porque después ya es tarde, después nos lamentamos, y ojalá que no nos lamentemos situaciones que después sean una desgracia. Marcelo, pasando a otro tema, esta semana también hubo una información que conmocionó bastante a la región, principalmente al Valle de la Aconcagua, la comuna de San Felipe específicamente, donde un grupo de estudiantes encontró una bebé recién nacida fuera de su residencial. Hasta el momento la madre no ha dado indicios de su paradero, el bebé si bien se encuentra estable, pero ¿cuáles son los pasos que aquí se van a tomar por parte del Sename? ¿Cuáles son los pasos que se van a seguir con este recién nacido, con este lactante? Mira, el Servicio Nacional de Menores de la región, nosotros ya interpusimos, ¿cierto?, ante el Tribunal de Familia de San Felipe la susceptibilidad de adopción. Es decir, nosotros lo que buscamos es que esta niña, ¿cierto?, Esperanza, ¿cierto?, qué lindo nombre que le pusieron al hospital, ¿cierto?, Esperanza Natalia, pueda contar con una familia lo más pronto posible, ¿cierto? Cuando la Convención nos dice que los niños tienen derecho a tener una familia, no nos dicen que el derecho es la familia biológica. Por lo tanto, en el caso de los niños pequeños, ¿cierto?, las perspectivas son muy buenas. Es decir, que yo creo que dentro de 2 a 3 meses ya Esperanza, que es una niña, aparte, una niña preciosa, fíjate tú que está en excelente estado, la fui a ver al hospital, nos sonreía, no abría los ojitos, me apretaba el dedito, y uno dice, bueno, Qué maravilla que hizo Dios acá, pero qué terrible lo que pasó con esta niña, ¿cierto? No es necesario. Nosotros, el Servicio Nacional de Menores tiene programas para mujeres que están en conflicto con su maternidad para acompañarla en este proceso, para que los niños no tengan que estar en la calle. Yo me preguntaba ayer o hace algunos días atrás, ¿cierto? Y lo decía con rabia, decía yo, bueno, ¿qué hubiese pasado si yo estaba en Valparaíso? Esa niñita ensangrentada envuelta en una toalla, ¿cierto? Con los perros que hay en Valparaíso. Claro. O sea, en 2 minutos un perro ya lo hubiera mordido. La historia sería totalmente distinta. Pero qué terrible que el nacimiento. Pero lo bueno es que de todo esto, lo bueno, ¿cierto?, es que nosotros prontamente, ¿cierto?, a Esperanza, ¿cierto?, tenemos precisamente la esperanza que vamos a tener una familia que la cuida, que la acoja. Y el llamado a las mamás que están en conflicto con su maternidad, ¿cierto?, que es posible, ¿cierto? Nosotros no podemos juzgar las situaciones que han pasado a la familia, no podemos juzgar qué es lo que ha pasado por esa mujer, ¿cierto? Pero los niños no tienen la culpa. Los niños tienen la culpa, y nosotros como sociedad tenemos los programas, podemos acompañar y podemos hacer esto, que es tan doloroso para una madre, ¿cierto? Es tan doloroso, pero lo podemos hacer bien. Y nosotros creemos que el entregar un niño en adopción también es un acto de amor. Porque ese niño pudo haber sido abortado, pudo haber sido pasado de otras cosas, o lo que hemos entrado por los medios de comunicación que ha pasado por los niños. Pero hagámoslo bien, y si lo hacemos bien, este niño tiene un muy buen pronóstico, con una familia que lo quiera y que le brinde todos los cuidados que necesita. Y en este sentido, ¿cómo se hace el proceso de adopción? ¿Son familias que ya están, parejas que ya están inscritas previamente? ¿Alguien que está viendo el programa tal vez se puede interesar, puede ir al hospital? Son familias que están preinscritas y que ya están declaradas idóneas, ¿cierto? Nosotros no podemos entregarle un bebé, ¿cierto?, a cualquier persona. Pues, tenemos que
primero determinar que las personas son aptas para poder tener un bebé. Pero las personas que quieran adoptar niños, que se animen, ¿cierto? Y que se ingresen a la página web del servicio, se acerquen al Servicio Nacional de Menores, ¿cierto? Que cumplan con los datos, que cumplan con los requisitos, y bueno, es muy probable que a la vuelta de la esquina Dios les tenga un regalito, ¿cierto? Y pueda su familia consolidarse con un bebé pequeño o más grande incluso que tenemos. Uh-huh. Marcelo, dando vuelta a la página ya como último tema, porque se nos está acabando el tiempo, hace algunos años surgieron varios problemas con el centro semicerrado de Limache, el ex Liwen. ¿En qué situación se encuentra actualmente? Mira, en Limache tenemos dos centros, ¿cierto? Tenemos el ex Liwen, el CIPS-RC, ¿cierto? Donde están aquellos jóvenes que están cumpliendo alguna condena por algún delito que han cometido, y el centro semicerrado, que aquellos que están cumpliendo una condena pero que están en un régimen, durante el día salen a hacer sus actividades. Bueno, el centro hoy día está funcionando, estamos a puertas de una de las inversiones más importantes que se ha hecho en la historia de este centro, ¿cierto? Ya vamos a generar una ampliación que nos va a permitir aumentar y mejorar las condiciones que están los jóvenes dentro del centro. Tenemos una inversión proyectada cercana a los 1.500 millones de pesos, lo cual nos va a significar una mejora en la calidad sostenida en la calidad de vida de los jóvenes. No quiere decir, por ahí la comunidad andaba preocupada, que nosotros vamos a agrandar, que vamos a traer más jóvenes. Claro. No quiere decir eso no va a querer. Lo que quiere decir es que de una u otra manera vamos a agrandar este centro, porque la rehabilitación es muy importante, ¿cierto? Pero la rehabilitación pasa por varios elementos. Uno, porque los jóvenes se quieren rehabilitar, y porque nosotros como sociedad dispongamos, ¿cierto?, de las infraestructuras y de todo el apoyo necesario para que esto ocurra. Y lamentablemente en las condiciones que tenemos hoy día eso no es posible. Por lo tanto, necesitamos hacer una inversión fuerte en, primero, aumentar las casas, ¿cierto? Que no tener hacinamiento, ¿cierto? Que eso no contribuye a la inserción. Aumentar los talleres, que los jóvenes hagan algo, ¿cierto? Está bien que nosotros se les prive la libertad de poder pasar por cualquier parte, ¿cierto? De estar en el medio libre, pero no se les puede privar del beneficio a que ellos puedan hacer algo con su vida. Por lo tanto, que puedan hacer talleres, que aprendan a trabajar, que aprendan que terminen sus estudios. La idea es que el paso por el centro, ¿cierto?, les pueda servir de algo a los jóvenes. Recién mencionaste el hacinamiento. ¿En qué condiciones están los jóvenes actualmente? ¿Sobrepasa la capacidad que tiene? No, hoy día tenemos una capacidad justa, ¿cierto? Es decir, hoy día bordeamos entre los jóvenes, entre los 120 jóvenes que tenemos en el centro. El centro fue hecho para 110 jóvenes. Por lo tanto, tenemos un superávit de entre 10 y 15 que está bordeando. Claro. Pero claramente este centro no fue construido para los objetivos que tenemos hoy día. Claramente, ¿cierto? No fue construido para eso. Por lo tanto, ¿cierto?, necesitamos mejorar las instalaciones, necesitamos tener más espacios de taller, necesitamos más espacios en general, porque ahora la tarea que nos puso el presidente nos dijo, oye, mire, tienen que evitar que los jóvenes cometan más delitos, por lo tanto tienen que tenerlos encerrados. No, lo que nos dice el presidente es decir, mira, ustedes tienen que tratar de rehabilitarlo, tratar de insertarlo en la sociedad. Y ese es el sentido de la ley de responsabilidad penal adolescente. Por lo tanto, eso la infraestructura tiene que ser coherente, ¿cierto?, con los objetivos de la ley. Uh-huh. Perfecto. Por último, Marcelo, te quiero preguntar, viene una reforma bastante grande en el servicio. Bueno, ya lo anunció hace un par de meses el presidente Piñera. ¿Cuáles van a ser las condiciones en las que va a estar el nuevo Sename? ¿O es que va a mantener el nombre, va a cambiar el nombre? Bueno, Sename ya es un nombre que yo siempre lo digo cada vez que me invitan a alguna conferencia, hasta el nombre es odioso, ¿cierto? Cuando hablamos de menores ya no hablamos de menores, ¿cierto? Ya no se habla de menores, porque cuando hablamos de menores hablamos de minusvalías frente a los adultos. No, hablamos de niños, niñas y adolescentes, que va de acuerdo a su etapa de vida, ¿cierto? Este es un cambio muy importante y creemos que lo que anuncia el presidente Piñera apunta a uno de los cambios más importantes, lo que es la política de infancia. ¿Por qué? Porque no podemos seguir teniendo un servicio donde albergue a jóvenes que han cometido un delito y a la vez jóvenes que han sido agredidos, claro, ¿cierto? O jóvenes que han sido vulnerados sus derechos. Fíjate lo que nos pasó cuando tuvimos no sé si la gente recuerda en sus casas, de un joven que fue apuñalado hace un año atrás afuera de Eduardo Labarra, sí, ¿cierto? Ahí teníamos dos jóvenes y por un lado, ¿qué es lo que hacía Sename? Defendía a la víctima, ¿cierto? A la víctima, pero por otra parte el victimario también iba a estar en Sename.
Entonces teníamos esta paradoja que bajo una misma institución teníamos las dos partes. Entonces, bueno, ¿a quién defendíamos? ¿Cierto? Por una parte teníamos que insertar, pero no íbamos que lidiar contra el mismo que fue agresor, que debía ser sujeto de atención nuestro. Por lo tanto, esta forma, esta política ya no resiste más análisis, ¿cierto? Y se está tomando decisiones. Paralelamente, ¿cierto? El presidente también anunció la Ley Integral de Protección de la Infancia, ¿cierto? Que no solamente tiene que ver con una división administrativa, sino que también hay, ¿cierto? Una ley integral de protección de la infancia, elementos que han sido recomendados en innumerables ocasiones por organismos internacionales. Esto no es un tema que se venga hablando ahora, sino que hoy día se ha tomado la decisión política y se está avanzando en los pasos donde muchos países desarrollados ya han dado ese paso. ¿Esta gran reforma cuándo se piensa ya concretar? Bueno, ahí ese es un tema que tienen que verlo, hay trámites parlamentarios, hay ley de presupuesto, por lo tanto es un tema que tiene que verlo de acuerdo a los plazos que tenga en el Congreso. Por lo tanto, nosotros no tenemos, no sabemos, tenemos las ganas, pero yo debo ser el único director que quiero que mi servicio termine pronto, ¿cierto? Porque la verdad es que eso es lo que necesita el país, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros queremos que sea pronto, pero no tan pronto como para cometer errores. No queremos que parta como parte de la Ley de Responsabilidad Penal del 2007, ¿cierto? Una ley que se partió sin ninguna infraestructura, sin presupuesto. Claro. O sea, ¿cierto? No queremos hacer las cosas al lote, queremos hacer las cosas bien. Por lo tanto, hay que tomar su tiempo, pero este es un proceso que ya el presidente lo echó a andar y es un proceso que ya no tiene retorno atrás. Por último, Marcelo, ¿cuándo se concretaría la ampliación del centro de Limache? Yo creo que nosotros ya vamos a estar en condiciones de estar ocupándolo el segundo semestre del próximo año. Ya partimos ya en los próximos meses, si no puede ser octubre, estamos partiendo. O sea, bastante pronto. Estamos esperando pronto. Ya está licitado, está adjudicado, estamos esperando que lleguen las máquinas nomás. Perfecto. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho por darnos esta entrevista con temas tan interesantes como es el abuso, que está bastante en boga, y por supuesto a usted, como siempre, lo dejamos invitado a que continúe en la sintonía de Quinta Visión.